El millonario se enamora de una mendiga negra y su hijo en el semáforo. Una historia inesperada. Gabriel era un millonario conocido. Su nombre resonaba en las salas de juntas y en los círculos de los poderosos. Sin embargo, tras la fachada del éxito, se escondía un hombre solitario. La vida empresarial lo había consumido hasta convertirlo en una sombra de lo que una vez fue. Un día, decidido a cambiar su rutina y hacer un desvío por la ciudad, se propuso entregar donaciones a una institución benéfica. Lo que no sabía era que este simple acto cambiaría su vida para siempre. Al detenerse en un semáforo, en una vía atestada de coches, sus ojos se posaron en una escena desgarradora. Una mujer afrodescendiente, con el rostro marcado por la lucha, sostenía la mano de su pequeño hijo. La ternura en sus miradas contrastaba con el caos a su alrededor. Gabriel sintió un nudo en el estómago. Era una visión que le resultaba incómoda, un recordatorio de lo que él había olvidado. ¿Cómo es? Lara, la mujer, no era una extraña más. Su historia de vida comenzó a tejerse con cada conversación. Una madre valiente que, a pesar de las adversidades, mantenía viva la chispa en los ojos de su hijo. El pequeño, con su risa contagiosa, llenaba el aire de una calidez que Gabriel no había sentido en años. Con cada visita, el millonario se despojaba un poco más de su coraza. Nunca había imaginado que una indeseable realidad podía redimir su espíritu vacío. Observando la conexión inquebrantable entre madre e hijo, su corazón comenzaba a cambiar, como si una luz encendida lo guiara hacia un nuevo camino. Sin embargo, su creciente atracción por Lara no solo era un consuelo, era un abismo. Mientras ella luchaba en su propio mundo, Gabriel lidiaba con los fantasmas de su pasado, un pasado que se negaba a dejarlo en paz. Un antiguo rival de la familia, al enterarse de sus encuentros, empezó a urdir un plan oscuro que amenazaba con exponer sus secretos. La tensión se intensificaba. Las conexiones entre ellos se volvían más intrincadas, mezclando realidades y emociones que no podía controlar. La sociedad los miraba con desdén. Sus murmullos llenaban el aire. ¿Qué hace un hombre como él con una mujer como ella?, se preguntaban. Gabriel, atrapado entre el amor y el miedo al juicio, se encontraba en una encrucijada. La pregunta ahora era, ¿podrían reescribir sus historias en un mundo que parecía decidido a separarlos? La batalla apenas comenzaba, y el destino los empujaba a tomar decisiones que definirían no solo sus futuros, sino también la verdad que ambos habían tratado de ignorar. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Y ya que vos está ahí, Ay, me contan los comentarios de cuál ciudad vos está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Gabriel se encontró en un laberinto emocional. La revelación de Lara lo había sumido en la confusión. Su corazón latía desbocado mientras las palabras resonaban en su mente. Nuestros pasados están entrelazados. No podía creerlo. ¿Era posible que el destino hubiese tejido sus vidas de tal forma? De repente, un grito rompió el silencio que los envolvía. Era el pequeño hijo de Lara, corriendo hacia la calle, persiguiendo una pelota que voló de sus manos. Gabriel se puso en pie. El pánico se apoderó de él. No. Gritó, pero su voz fue ahogada por el ruido del tráfico. La escena se ralentizó.
Los coches, las luces, todo parecía moverse en cámara lenta. Lara, al darse cuenta, corrió detrás de su hijo. Gabriel sintió un nudo en el estómago. «No, por favor», murmuró. En un instante, las llantas chirriaron y un coche frenó abruptamente, pero no alcanzó a detenerse a tiempo. El impacto fue un horror. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. El crujido del metal, el grito desgarrador de Lara, era un eco que iba y venía en su mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. La multitud se agolpó, las miradas curiosas se volvieron en su dirección. Murmullos de shock y horror llenaron el espacio. «No, por favor, no», se escuchó entre las voces. Cuando el policía llegó, con su uniforme que parecía no pertenecer a este momento de caos, la realidad se tornó inasible. Gabriel se acercó, pero Lara no podía escucharlo. Sus ojos estaban fijos en su hijo, que yacía inmóvil en el asfalto. «Despierta, por favor». Su voz era un susurro desgarrador. La angustia de ella se convertía en su propia angustia. «Aléjense, llamen a una ambulancia», gritó alguien. Gabriel se dio cuenta de que el crujido y el llanto en su pecho eran insostenibles. Una verdad horrible se apoderaba de él. ¿Cómo podía cambiar la vida de alguien así, en un instante, con una revelación que nunca imaginó? Mientras el caos lo envolvía como un fuerte abrazo, un hombre, un desconocido entre la multitud, lo miró fijamente. Gabriel sintió que este hombre guardaba un secreto, algo que podía cambiar aún más el rumbo de sus vidas. Era su antiguo rival, el mismo que había estado al acecho, esperando el momento oportuno para atacar. El hombre levantó un teléfono y con voz burlona dijo: «Este es solo el comienzo». La amenaza estaba ahí, entre ellos, como un rayo a punto de caer. Ser el millonario que todo lo tenía, pero que en ese momento se sentía vacío, impotente. Se preguntó una y otra vez, ¿qué más podía perder? Las sirenas se acercaban, pero Gabriel no podía pensar en nada más que en Lara y su pequeño. La conexión entre ellos se tornó más profunda, a pesar del caos que los rodeaba. Ella lo miró con miedo y desesperación, como si reconociera que no solo su futuro estaba en juego, sino también la verdad detrás de sus vidas. La presión aumentaba. ¿Podrían superar esto? El tiempo se detuvo. Él entendió que sus destinos estaban atados de maneras que nunca imaginó. Y ahora, con esta nueva realidad, se preguntaba qué papel jugaría el oscuro legado de su familia en todo esto. Mientras la ambigüedad se cernía sobre ellos, con pasos firmes, el destino empujaba a Gabriel hacia un abismo donde todos sus secretos saldrían a la luz. La única certeza que tenía era que nada volvería a ser igual. Gabriel se encontró en un laberinto emocional. La revelación de Lara lo había sumido en la confusión. Su corazón latía desbocado mientras las palabras resonaban en su mente. Nuestros pasados están entrelazados. No podía creerlo. ¿Era posible que el destino hubiese tejido sus vidas de tal forma? De repente, un grito rompió el silencio que los envolvía. Era el pequeño hijo de Lara, corriendo hacia la calle, persiguiendo una pelota que voló de sus manos. Gabriel se puso en pie. El pánico se apoderó de él. «¡No!», gritó, pero su voz fue ahogada por el ruido del tráfico. La escena se ralentizó. Los coches, las luces, todo parecía moverse en cámara lenta. Lara,
Al darse cuenta, corrió detrás de su hijo. Gabriel sintió un nudo en el estómago. «No, por favor», murmuró. En un instante, las llantas chirriaron y un coche frenó abruptamente, pero no alcanzó a detenerse a tiempo. El impacto fue un horror. El aire se le escapó. El crujido del metal, el grito desgarrador de Lara, resonaron en su mente. La multitud se agolpó. Miradas curiosas llenaban el espacio, y los murmullos de shock y horror crecían. «No, por favor, no», resonó entre las voces. Cuando el policía llegó, parecía un espectador ajeno a este momento de caos. Gabriel se acercó, pero Lara no podía escucharle. Sus ojos estaban fijos en su hijo, que yacía inmóvil en el asfalto. «Despierta, por favor». Su voz era un susurro desgarrador. La angustia de ella se convirtió en la suya. «Aléjense, llamen a una ambulancia», gritó alguien. Gabriel se dio cuenta de que el crujido y el llanto en su pecho eran insostenibles. Una verdad horrible lo invadió. ¿Cómo había llegado a este punto? El caos lo envolvía como un abrazo forzado, pero había algo más. Un nuevo terror que estaba por venir. Un hombre emergió entre la multitud, su mirada fija en Gabriel. Era su antiguo rival, el mismo que había estado al acecho. Gabriel sintió su corazón latir con más fuerza. «Esto es solo el comienzo», dijo el hombre, levantando su teléfono con una sonrisa burlona. La amenaza estaba ahí, electrizante, como un rayo a punto de caer. Mientras las sirenas se acercaban, Gabriel solo podía pensar en Lara y su pequeño. La conexión se volvió más intensa, a pesar del caos. Lara lo miró, desesperada, reconociendo que no solo su futuro estaba en juego, sino también la verdad detrás de sus vidas. Entonces se escuchó un crujido, unos pasos al fondo. Gabriel miró hacia atrás y vio a otra figura familiar. Liliana, su hermana, se acercaba con los ojos llenos de lágrimas. «Gabriel, no sabes lo que he descubierto», gritó, con una desesperación que hizo crecer la angustia en el aire. «¿Qué pasa? ¿Qué descubrieron?», preguntó él, confundido. Pero antes de que ella pudiera responder, se calló. Un hombre de aspecto siniestro la sostenía, con una mueca que sugería que los conflictos familiares eran solo la punta del iceberg. «¿Creías que esto no volvería a por ti?», dijo el hombre, desenterrando secretos oscuros de su pasado que nunca deberían haber salido a la luz. Gabriel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No, no puede ser». En ese instante, el pequeño hijo de Lara despertó. Un parpadeo, un movimiento de manos, y la multitud contuvo la respiración. Pero había más. Él no solo despertó. Sus ojos brillaban con una sabiduría que no parecía ser propia de un niño. Miró a Gabriel y dijo con calma: «Los secretos nunca se olvidan». La revelación flotó en el aire como una bomba de tiempo, y Gabriel sintió que su corazón se detenía. ¿Qué más se escondía tras esa tragedia? ¿Qué conexión tenía el niño con su oscuro pasado? En medio del dolor, algo más se agazapaba, una verdad que podría cambiarlo todo. Ahora más que nunca, el futuro de todos pendía de un hilo. Gabriel se sentó en el suelo, temblando, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El pequeño hijo de Lara, finalmente despertando, lo miró con unos ojos que parecían saber más de lo que debería. «Los secretos nunca se olvidan», repitió el niño, su voz resonando en el aire como un eco ominoso. Algo dentro de Gabriel se estremeció. ¿Qué significaban esas palabras?
Mientras tanto, la multitud estaba en un frenesí. Gritos, murmullos, la confusión reinaba. Lara seguía agachada al lado de su hijo, las lágrimas corriendo por su rostro, y Gabriel, sintiendo que su pecho se oprimía, no podía moverse. ¿Qué había estado escondido? ¿Cuál era el vínculo entre su vida y la de Lara? Una luz de patrullero iluminó la escena, mientras los policías se abrían paso entre la multitud. «Pasen, por favor, formen una línea». Aunque la situación era de caos total, la atención de Gabriel se centró en el hombre que había levantado el teléfono. Su rival, con esa sonrisa burlona, parecía estar disfrutando el espectáculo. «Desde aquí, todo puede cambiar», murmuró, como si su vida dependiera de ello. Lara, con su hijo en brazos, miró frenéticamente a Gabriel. Era una mirada de desesperación, pero también de determinación. Algo se encendía entre ellos, algo que no podían comprender, pero que los unía más que nunca. Sin embargo, ese sentimiento se vio interrumpido por la llegada repentina de Liliana, su hermana. Ella había corrido hacia él y su expresión de pánico decía más que 1000 palabras. «Gabriel, el secreto que descubrí», gritó ella, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre que sostenía a Liliana se hizo presente, revelando a todos su oscuro rostro. «Es hora de que sepa la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Gabriel, perdiendo la compostura. En ese instante, el niño de Lara volvió a hablar. «No solo los adultos tienen secretos». Pero sus palabras se detuvieron en seco cuando Liliana cayó al suelo. Una expresión de horror grabada en su rostro. «No, Liliana», Gabriel gritó, corriendo hacia ella. En ese instante, el rival, con su mirada helada, agitó un papel frente a Gabriel. «Esto es lo que tu vida realmente es, lo que te han ocultado, y lo que esta mujer te está ocultando también», afirmó, señalándolo. Era un documento que revelaba alianzas y acuerdos que lo involucraban a él y a Lara con su pasado. El impacto fue como un golpe en el estómago. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, ahora confundido. A su lado, Lara se tensó, sus ojos llenos de miedo. La multitud había caído en un silencio expectante, y el rugido del tráfico a su alrededor se desvanecía lentamente. «¡Sal de ahí!», gritó Lara, y en ese momento Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. «No eres solo un millonario, eres parte de este juego, y el destino de todos nosotros está entrelazado», dijo el rival, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. La realidad se desmoronaba. Gabriel miró al niño y sintió que todo lo que creía entender estaba en juego. «¿Estamos conectados de alguna manera?», preguntó, cada palabra permeada de incredulidad. La respuesta quedó en el aire, flotando como una nube de incertidumbre. ¿Qué más se escondía detrás de esta verdad? ¿Qué secretos de la familia de Gabriel estaban atados a la vida de Lara? La multitud observaba en silencio, cada rostro reflejando la tensión en el aire. Gabriel comprendió que todo había cambiado. La conexión que había impulsado su vida también amenazaba con destruirlo. Justo cuando la realidad se tornaba más oscura, un nuevo grito resonó en el aire. «¡Cuidado!». Un coche se deslizó fuera de control, barreando hacia ellos, y el tiempo pareció detenerse nuevamente. Cada latido de Gabriel resonaba en su pecho mientras el futuro se desvanecía en un caos. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápido? La vida de todos pendía de un hilo, y el horror apenas comenzaba. Gabriel se sentó en el suelo, temblando, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El pequeño hijo de Lara, finalmente despertando,
Lo miró con unos ojos que parecían saber más de lo que debería. Los secretos nunca se olvidan, repitió el niño, su voz resonando en el aire como un eco ominoso. Algo dentro de Gabriel se estremeció. ¿Qué significaban esas palabras? Mientras tanto, la multitud estaba en un frenesí. Gritos, murmullos, la confusión reinaba. Lara seguía agachada al lado de su hijo, las lágrimas corriendo por su rostro. Y Gabriel, sintiendo que su pecho se oprimía, no podía moverse. ¿Qué había estado escondido? ¿Cuál era el vínculo entre su vida y la de Lara? Una luz de patrullero iluminó la escena, mientras los policías se abrían paso entre la multitud. «Pasen, por favor, formen una línea». Aunque la situación era de caos total, la atención de Gabriel se centró en el hombre que había levantado el teléfono. Su rival, con esa sonrisa burlona, parecía estar disfrutando el espectáculo. «Desde aquí todo puede cambiar», murmuró, como si su vida dependiera de ello. Lara, con su hijo en brazos, miró frenéticamente a Gabriel. Era una mirada de desesperación, pero también de determinación. Algo se encendía entre ellos, algo que no podían comprender, pero que los unía más que nunca. Sin embargo, ese sentimiento se vio interrumpido por la llegada repentina de Liliana, su hermana. Ella había corrido hacia él, y su expresión de pánico decía más que 1000 palabras. «Gabriel, el secreto que descubrí», gritó ella, su voz temblorosa. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre que sostenía a Liliana se hizo presente, revelando a todos su oscuro rostro. «Es hora de que sepas la verdad», dijo en un tono que cortó el aire, como un cuchillo. «¿Qué verdad?», preguntó Gabriel, perdiendo la compostura. En ese instante, el niño de Lara volvió a hablar. «No solo los adultos tienen secretos». Pero sus palabras se detuvieron en seco cuando Liliana cayó al suelo. Una expresión de horror grabada en su rostro. «No, Liliana», Gabriel gritó, corriendo hacia ella. En ese instante, el rival, con su mirada helada, agitó un papel frente a Gabriel. «Esto es lo que tu vida realmente es, lo que te han ocultado, y lo que esta mujer te está ocultando también», afirmó, señalándolo. Era un documento que revelaba alianzas y acuerdos que lo involucraban a él y a Lara con su pasado. El impacto fue como un golpe en el estómago. Gabriel sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, ahora confundido. A su lado, Lara se tensó, sus ojos llenos de miedo. La multitud había caído en un silencio expectante, y el rugido del tráfico a su alrededor se desvanecía lentamente. «Sal de ahí», gritó Lara, y en ese momento Gabriel sintió que algo se rompía dentro de él. «No eres solo un millonario, eres parte de este juego, y el destino de todos nosotros está entrelazado», dijo el rival, una sonrisa cruel dibujándose en sus labios. La realidad se desmoronaba. Gabriel miró al niño y sintió que todo lo que creía entender estaba en juego. «¿Estamos conectados de alguna manera?», preguntó, cada palabra permeada de incredulidad. La respuesta quedó en el aire, flotando como una nube de incertidumbre. Fue en ese instante cuando el pequeño, con su mirada profunda, sorprendió a todos. «Gabriel, tú y yo somos hermanos». Las palabras resonaron con suficiente fuerza como para desestabilizar a todos los presentes. Un frío helado recorrió el cuerpo de Gabriel. ¿Cómo era posible? ¿Qué clase de locura era esta? Los murmullos de la multitud se intensificaron. «Hermanos», la incredulidad y el asombro lo envolvieron.
Un grito furioso del rival cortó el aire. No, no puede ser. Esta es la última jugada de tu madre. Quieres destruir su legado. La tensión se palpaba, un caos emocional estallando en cada rincón. Gabriel miró a Lara, su mente girando a una velocidad vertiginosa. ¿Qué más había escondido? ¿Qué padre había compartido? ¿Qué lazos habían sido rotos? La rabia y la confusión lo inundaban, pero en su pecho un nudo de esperanza comenzaba a formarse. ¿Podría haber una oportunidad de redención? Pero el tiempo se detenía y la noche se hacía más oscura. La vida de todos pendía de un hilo, y justo cuando creía que su mundo se había hundido, un nuevo eco de revelación se alzó en el aire. No eres el único con secretos, dijo alguien desde la multitud. Una sombra familiar apareció, un rostro que había olvidado, un pasado que creía enterrado. ¿Qué otros secretos y conexiones se destaparían en esa noche fatídica? La realidad, por más abrumadora que fuera, apenas comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Gabriel sentóse en el suelo, temblando, mientras el eco de las palabras del pequeño resonaba en su mente. Los secretos nunca se olvidan. La multitud en un silencio incómodo parecía esperar más. De repente, un grito desgarrador de Lara interrumpió la atmósfera tensa, un grito que cortó el aire como un cuchillo. Su hijo, al darse cuenta, gritó Lara, destinada a proteger a su hijo, más feroz que nunca. Gabriel sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué más se escondía entre ellos? Pero antes de que pudiera procesar ese nuevo giro, un estruendo sacudió el suelo. Un grupo de hombres apareció de la nada, como sombras arrastradas por el viento. ¡Vamos rápido!, uno de ellos gritó, mientras empujaban a Gabriel hacia atrás. Era su antiguo rival, pero esta vez no venía solo. Traía consigo a personas igualmente sombrías, con miradas amenazantes y propósitos oscuros. Esto se terminó, Gabriel, pronunció el rival con una voz gélida. Hoy revelaremos la verdad detrás de tu familia, la verdad que han escondido. Lara lo miró. Su expresión se tornó de miedo a completa determinación. No puedes hacer esto, gritó, plantándose firme como una leona protegiendo a su cría. Pero el rival sonrió, disfrutando del caos que había desatado. La verdad es un monstruo que no se puede encadenar, dijo, y en ese momento, Gabriel sintió que todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. No, Lara llamó con desesperación, pero sus palabras se ahogaron en el ruido creciente de la multitud. Dime qué sabes, ¿qué fue lo que ocultan?, Gabriel preguntó, con la garganta seca, sintiendo cómo la angustia ascendía por su pecho. El rival levantó un documento, lo alzó en el aire como un estandarte de guerra. Aquí está. Tu madre se llevó este secreto a la tumba. Pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. El papel brillaba bajo el destello de las luces del patrullero, y Gabriel, aturdido, avanzó un paso. ¿Qué hay ahí?, la pregunta quedó en el aire, cargada de angustia. Detente. Siendo ignorante de un peligro inminente, un segundo hombre entre la multitud comenzó a empujar. Gabriel miró, y fue entonces que vio a su hermana, Liliana, intentando contenerlo. Pero en un movimiento impulsivo, el rival lanzó el documento hacia él. En un instante, un golpe resonó. Gabriel había sido golpeado por alguien en la multitud que se había precipitado hacia él.
La escena se volvió un torbellino de movimiento y gritos. El niño, asustado, retrocedió, mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «Tú no puedes hacer esto», regresó a gritar Lara, pero ya era demasiado tarde. Gabriel, con el aire atrapado en su pecho, tensó su cuerpo. El documento aterrizó en sus manos. Estaba temblando, sintiendo cada palabra como un peso en su pecho. Abrió el papel con rápidos movimientos y lo que vio fue devastador. Nombres, fechas, algo que lo vinculaba a Lara más de lo que jamás habría imaginado. Pero en ese instante, una sombra flasheó frente a él. «No te atrevas», gritó un desconocido. Y de repente, la escena se tornó negra. Una explosión resonó en la distancia, y el caos que ya reinaba se transformó en pánico absoluto. Gabriel sintió como el suelo se movía bajo sus pies. Gritos, llantos, luces intermitentes. «¡Corre!», gritó alguien. La multitud desesperada empezó a huir en todas direcciones, con el corazón latiendo en la garganta. Gabriel se dio cuenta de que todo había cambiado en un segundo. Las conexiones, los secretos, la familia estaban ahora al borde del colapso. Pero entre el caos apareció una figura familiar y sombría, envuelta en sombras. Era su madre. «Gabriel, ven aquí. Hay algo que debes saber». La voz fue un eco, resonando profundamente dentro de él. Con cada palabra, la ansiedad y la urgencia crecían. El tiempo se detuvo un instante, una pausa dolorosa que dejaba a todos en el aire. ¿Qué más podría hacer? Y lo peor, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar por descubrir la verdad oculta tras tantos años? La mirada de su madre prometía un viaje que cambiaría todo. Las luces intermitentes reflejaban el horror en sus ojos, y lo único que podía pensar era que la vida de todos pendía de un hilo, y la caída estaba por llegar. Gabriel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la sombra de su madre se cernía sobre él. «Gabriel, ven aquí. Hay algo que debes saber». No podía comprender por qué ahora, en medio de este caos, ella elegía aparecer. La multitud ya no importaba. Todo lo que conocía, su vida, sus certezas, se sentían como un espejo roto, esparcido por el suelo. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó. El ruido a su alrededor se fundía en un zumbido monótono. La mirada de su madre era intensa, casi dolorosa. «No es el momento para esto, pero debes entender que hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo». Un estruendo resonó justo detrás de ellos, y Gabriel se vio arrastrado a un torbellino de pánico. Desde una esquina, un grupo de hombres apareció, avanzando como sombras hostiles. «¡Rápido! ¡Lárgate de aquí!», gritó uno de ellos, y el terror recorrió a todos los presentes. Siguiendo la dirección de la mirada de su madre, Gabriel miró hacia el rival que había estado provocando todo. «No, tú eres parte de esto», gritó, su voz llena de rabia. Pero no hubo tiempo para más. Las luces de los patrulleros comenzaron a iluminar el caos. La angustia colectiva aumentaba mientras los murmullos se convertían en gritos de terror. Entonces, en medio del tumulto, una explosión de luz y sonido resonó. Todo ocurrió en un instante. Un coche se deslizó fuera de control, atravesando la multitud. El mundo de Gabriel quedó suspendido en una horrenda cámara lenta. Gente corriendo, gritos aterradores, el sonido de metal aplastándose. No,
El grito salió de su boca, pero estaba atrapado en la escena. Entonces, en un giro que nadie esperaba, el niño de Lara gritó, «¡Papá!». Y el tiempo se detuvo. Gabriel cayó en un estado de shock total. ¿Qué? Las palabras fluyeron, pero no formaban sentido en su mente. El pequeño apuntó con su manita hacia el coche, que acababa de atropellar a varias personas, y el caos pareció calmarse por un segundo. «Dijiste», dijo Gabriel, cada palabra provocando un ecosistema de emociones. Los murmullos arrasaron la multitud, como un torrente. «Es tu padre». Lara, que hasta ese momento estaba sobrecogida de dolor, se quedó inmóvil. El pequeño la miraba con la verdad en sus ojos. Y ahí, en ese instante, la revelación destelló como una espada desenvainada. «Gabriel, eres mi papá». La declaración colisionó con la realidad como un golpe. La mirada de todos se centró en Gabriel, culpando su reacción. La incomprensión y el horror se reflejaron en su rostro. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es esto posible?». Lara, los ojos hinchados de lágrimas, no podía hacer nada más que temblar. «No lo sabía, no sabía que él era tu hijo». La explosión de confusión y dolor los envolvió. El rival, disfrutando del caos, se acercó un paso más. «Todo se termina aquí. La verdad te ha alcanzado, Gabriel». La multitud estalló en gritos nuevamente. Gabriel podía oír su corazón golpeando en su pecho, las olas de su vida hundiéndose en el océano de incertidumbre. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué significaba eso? Las conexiones, los secretos, estaban desmoronándose como cartas de una baraja en el viento. El niño, asustado antes de todo el griterío, retrocedió. «Papá, ven». Y el sentimiento de paternidad se disparó como un balazo. La escena se volvió un caleidoscopio de emociones. La vida de todos se mantenía en un hilo. Y justo cuando el miedo parecía consumido por la confusión, algo aún más oscuro se asomó. Un destello detrás de Gabriel. Los hombres de su madre se movieron, y de repente la figura de su madre desapareció. «¡Mamá! ¡No!». Y entonces la tragedia volcó nuevamente. Todo lo que pensaba entender de su vida se desvaneció, y la verdad se tambaleaba en algo mucho más perturbador de lo que jamás imaginó. Todo había cambiado, y la lucha por la verdad apenas comenzaba. ¿Qué más habría que descubrir? Gabriel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la sombra de su madre se cernía sobre él. «Gabriel, ven aquí. Hay algo que debes saber». No podía comprender. ¿Por qué ahora, en medio de este caos, ella elegía aparecer? La multitud ya no importaba. Todo lo que conocía, su vida, sus certezas, se sentían como un espejo roto, esparcido por el suelo. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó. El ruido a su alrededor se fundía en un zumbido monótono. La mirada de su madre era intensa, casi dolorosa. «No es el momento para esto. Pero debes entender que hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo». Un estruendo resonó justo detrás de ellos, y Gabriel se vio arrastrado a un torbellino de pánico. Desde una esquina, un grupo de hombres apareció, avanzando como sombras hostiles. «¡Rápido! ¡Lárgate de aquí!», gritó uno de ellos, y el terror recorrió a todos los presentes. Siguiendo la dirección de la mirada de su madre, Gabriel miró hacia el rival, que había estado provocando todo. «No, tú eres parte de esto», gritó, su voz llena de rabia. Pero no hubo tiempo para más. Las luces de los patrulleros comenzaron a iluminar el caos. La angustia colectiva aumentaba mientras los murmullos se convertían en gritos de terror. Entonces, en medio del tumulto, una explosión de luz y sonido resonó. Todo ocurrió en un instante.
Un coche se deslizó fuera de control, atravesando la multitud. El mundo de Gabriel quedó suspendido en una horrenda cámara lenta. Gente corriendo, gritos aterradores, el sonido de metal aplastándose. No, el grito salió de su boca, pero estaba atrapado en la escena. Entonces, en un giro que nadie esperaba, el niño de Lara gritó: «¡Papá!», y el tiempo se detuvo. Gabriel cayó en un estado de shock total. ¿Qué? Las palabras fluyeron, pero no formaban sentido en su mente. El pequeño apuntó con su manita hacia el coche, que acababa de atropellar a varias personas. Y el caos pareció calmarse por un segundo. «¿Qué dijiste?», dijo Gabriel, cada palabra provocando un ecosistema de emociones. Los murmullos arrasaron la multitud como un torrente. «Es tu padre». Lara, que hasta ese momento estaba sobrecogida de dolor, se quedó inmóvil. El pequeño la miraba con la verdad en sus ojos. Y ahí, en ese instante, la revelación destelló como una espada desenvainada. «Gabriel, tú y yo somos hermanos». La declaración colisionó con la realidad como un golpe. Una ola de incredulidad cruzó la multitud y el horror llenó el aire. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es esto posible?». Las palabras parecían flotar. Liliana, su hermana, palideció. «No puede ser cierto», murmuró, cubriéndose la boca con una mano, sus ojos verdes reflejando miedo absoluto. Gabriel sintió el nudo en su estómago hacerse más fuerte, como si todos los secretos del mundo se estuvieran acumulando sobre sus hombros. «Esto es una locura», dijo su madre, entrando en pánico. Pero el rival, con su sonrisa burlona, solo se acercó un paso más. «La verdad siempre encuentra su camino, Gabriel», pronunció lentamente, disfrutando del espectáculo. «Y tú, partes del mismo mundo que ella. Tu madre fue quien ocultó todo. Todo daba vueltas». Gabriel miró al niño, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad? ¿Soy tu hermano?». El pequeño asintió, y Gabriel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sentía como si cada palabra pesara toneladas. Los murmullos regresaron a la multitud, ahora llenos de confusión, asombro y preocupación. «¿Qué clase de juego es este?», gritó Lara, cada palabra impregnada de desespero. «No podemos estar relacionados». Punto. Pero el rival sonrió, como si disfrutara de la tormenta que había desatado. «Todo está entrelazado, y es hora de que la verdad salga a la luz». En ese instante, una figura oscura apareció detrás del rival. Era un hombre que había estado al margen, observando todo con un aire siniestro. «Basta», gritó. Era el padre de Gabriel, un hombre que había estado ausente, perdido en las sombras de su propia vida. Con cada paso que daba, una sombra de su pasado se cernía sobre Gabriel. «Papá, ¿por qué estás aquí?». La pregunta salió con un tono confundido. Yo vine a detener esto», dijo, pero sus ojos miraban directamente al rival. «No entiendo. ¿Estás detrás de esto también?». El rival rió suavemente, resonando en el aire como un trueno. «No hay vuelta atrás, Gabriel. Todo lo que creías saber, todo lo que todos nosotros creíamos, es solo una parte del rompecabezas. Y ahora vamos a revelar tu historia». El caos aumentó. La realidad estaba en juego. Gabriel sintió que todo colapsaba a su alrededor. Preguntas que se apilaban sobre preguntas. ¿Cuál era su verdadera herencia? ¿Qué secretos había compartido su familia? La vida de todos mantenía un hilo tenso que estaba a punto de romperse. En ese instante, la explosión de ruidos fue ensordecedora. Más coches aparecieron, luces, sirenas. Gabriel se dio cuenta de que la noche apenas empezaba y las revelaciones apenas comenzaban a emerger.
El futuro era una niebla, y en medio de todo ese horror, algo aún más profundo aguardaba en las sombras. Gabriel sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la sombra de su madre se cernía sobre él. Gabriel, ven aquí, hay algo que debes saber. No podía comprender por qué ahora en medio de este caos ella elegía aparecer. La multitud ya no importaba. Todo lo que conocía, su vida, sus certezas. ¿Qué está pasando?, gritó. El ruido a su alrededor se fundía en un zumbido monótono. La mirada de su madre era intensa, casi dolorosa. No es el momento para esto, pero debes entender que hay secretos que han estado ocultos por mucho tiempo. Un estruendo resonó justo detrás de ellos, y Gabriel se vio arrastrado a un torbellino de pánico. Desde una esquina, un grupo de hombres apareció, avanzando como sombras hostiles. «Rápido, lárgate de aquí», gritó uno de ellos. Y el terror recorrió a todos los presentes. Siguiendo la dirección de la mirada de su madre, Gabriel miró hacia el rival que había estado provocando todo. «No, tú eres parte de esto», gritó, su voz llena de rabia. Pero no hubo tiempo para más. Las luces de los patrulleros comenzaron a iluminar el caos. La angustia colectiva aumentaba mientras los murmullos se convertían en gritos de terror. Entonces, en medio del tumulto, una explosión de luz y sonido resonó. Todo ocurrió en un instante. Un coche se deslizó fuera de control, atravesando la multitud. El mundo de Gabriel quedó suspendido en una horrenda cámara lenta. Gente corriendo, gritos aterradores, el sonido de metal aplastándose. ¡No! El grito salió de su boca, pero estaba atrapado en la escena. Entonces, en un giro que nadie esperaba, el niño de Lara gritó, «¡Papá!», y el tiempo se detuvo. Gabriel cayó en un estado de shock total. ¿Qué? Las palabras fluyeron, pero no formaban sentido en su mente. El pequeño apuntó con su manita hacia el coche que acababa de atropellar a varias personas, y el caos pareció calmarse por un segundo. «¿Qué dijiste?», dijo Gabriel, cada palabra provocando un ecosistema de emociones. Los murmullos arrasaron la multitud, como un torrente. «¿Es tu padre?». Lara, que hasta ese momento estaba sobrecogida de dolor, se quedó inmóvil. El pequeño la miraba con la verdad en sus ojos. Y ahí, en ese instante, la revelación destelló como una espada desenvainada. «Gabriel, tú y yo somos hermanos». La declaración colisionó con la realidad como un golpe. Una ola de incredulidad cruzó la multitud, y el horror llenó el aire. «No, eso no puede ser. ¿Cómo es esto posible?». Las palabras parecían flotar. Liliana, su hermana, palideció. «No puede ser cierto», murmuró, cubriéndose la boca con una mano, sus ojos verdes, reflejando miedo absoluto. Gabriel sintió el nudo en su estómago hacerse más fuerte, como si todos los secretos del mundo se estuvieran acumulando sobre sus hombros. «Esto es una locura», dijo su madre, entrando en pánico. Pero el rival, con su sonrisa burlona, solo se acercó un paso más. «La verdad siempre encuentra su camino, Gabriel», pronunció lentamente, disfrutando del espectáculo. «Y tú partes del mismo mundo que ella. Tu madre fue quien ocultó todo». Todo daba vueltas. Gabriel miró al niño, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad? ¿Soy tu hermano?». El pequeño asintió, y Gabriel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sentía como si cada palabra pesara toneladas. Los murmullos regresaron a la multitud, ahora llenos de confusión, asombro y preocupación. «¿Qué clase de juego es este?», gritó Lara, cada palabra impregnada de desespero. «No podemos estar relacionados». «Pero
El rival sonrió, como si disfrutara de la tormenta que había desatado. Todo está entrelazado, y es hora de que la verdad salga a la luz. En ese instante, una figura oscura apareció detrás del rival. Era un hombre que había estado al margen, observando todo con un aire siniestro. ¡Basta!, gritó. Era el padre de Gabriel, un hombre que había estado ausente, perdido en las sombras de su propia vida. Con cada paso que daba, una sombra de su pasado se cernía sobre Gabriel. «Papá, ¿por qué estás aquí?». La pregunta salió con un tono confundido. Yo vine a detener esto», dijo, pero sus ojos miraban directamente al rival. «No entiendo. ¿Estás detrás de esto también?». El rival rió suavemente, resonando en el aire como un trueno. «No hay vuelta atrás, Gabriel. Todo lo que creías saber, todo lo que todos nosotros creíamos, es solo una parte del rompecabezas. Y ahora vamos a revelar tu historia». El caos aumentó. La realidad estaba en juego. Gabriel sintió que todo colapsaba a su alrededor. Preguntas que se apilaban sobre preguntas. ¿Cuál era su verdadera herencia? ¿Qué secretos había compartido su familia? La vida de todos mantenía un hilo tenso que estaba a punto de romperse. Y justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. El tiempo se congeló mientras una nube de pánico se cernía sobre ellos. El rival cayó al suelo, una expresión de incredulidad y horror en su rostro. La multitud se dispersó. Gritos de terror llenaron el aire. Gabriel, con el corazón latiendo fuertemente, se quedó paralizado. «¿Qué acaba de pasar?». Una figura apareció desde la penumbra. Liliana, con el arma en sus manos temblorosas. «Lo siento, no sabía qué más hacer». Las palabras de su hermana resonaban como un eco de tragedia. Gabriel sintió que su mundo se desmoronaba una vez más. ¿Qué había hecho? La oscuridad se cernía sobre ellos, y Gabriel comprendió que la revelación del hermano no era más que el inicio de un camino lleno de terror y secretos. La vida de todos pendía de un hilo, y con cada nuevo susurro de la verdad, el abismo se hacía más profundo. ¿Cómo podrían salir de esta espiral de locura? Las preguntas seguían sin respuesta, y el peligro apenas comenzaba a desenredarse. Gabriel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La confusión aún reverberaba en su mente, después de la explosión inesperada. El rival yacía en el suelo, su risa burlona ahogada en un instante de horror. La multitud reaccionó como un torrente descontrolado. Gritos, empujones. Todo se convertía en un caos ensordecedor. «¡Lárguense!», exclamó Lara, sosteniendo fuertemente a su hijo, cuyas manitas temblaban en su regazo. Gabriel sintió el nudo en su estómago apretar aún más. Se dio cuenta de que por fin había que enfrentar la verdad que había estado enterrada por años. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, buscando respuestas en la mirada de su madre, que ahora estaba al borde de un colapso emocional, pero aún mostraba una pizca de determinación. «Solo escúchame. Debes saber que…». Empezó, pero las sirenas interrumpieron su intento de revelación. Las luces bailarinas hacían eco de la desesperación en el aire, amplificando la tensión. Había demasiado en juego. Cada uno de ellos cargaba con secretos que amenazaban con desbordar la frágil paz que habían conocido. Liliana, con el arma aún temblando en sus manos, miró a su hermano y sintió el peso de lo que había hecho. No quería, no sabía cómo detenerlo. Balbuceó, cada palabra saliendo entrecortada. La tensión palpable se convirtió en un abismo, donde las opciones se desvanecían. «Está bien,
Solo tenemos que salir de aquí. Necesitamos hablar, aclarar esto, todos, dijo Gabriel, tratando de mantener la calma, a pesar de que su corazón latía como un tambor en su pecho. Pero su madre lo interrumpió. Gabriel no puede seguir ignorando lo que somos. Nuestra historia está intersecada con su historia. Tienes un hermano. ¿Un hermano? ¿Qué más me vas a ocultar? El grito brotó sin control. El pequeño hijo de Lara lo miraba, su expresión cargada de esperanza y pánico, como si supiera que las palabras de su madre eran más que una verdad fácil de digerir. «No, esto no tiene que ser así. Basta», gritó Lara, reflejando el dolor que todos compartían. Pero cada grito, cada intento de aclarar la situación parecía solo enredar más el hilo de su destino. Y en medio del tumulto, el rival, aunque herido, logró sonreír. Todo está conectado. La vida nunca es simple, Gabriel. Prepárate. Las palabras resonaron en su mente como un golpe. Esa frase, esa verdad terrible prometía un futuro incierto. Mientras las luces azules y rojas iluminaban los rostros asustados, algo dentro de Gabriel comenzó a encajar. Podía sentir que las conexiones entre ellos eran más fuertes que los miedos que les separaban. «Tenemos que unirnos», dijo, mirando a cada uno de ellos. «No podemos dejarnos vencer por el miedo». De repente, el pequeño se acercó. «Papá, ¿podemos ser una familia?», preguntó con inocencia. El eco de su contundente pregunta suspendió el caos por un instante. Las palabras de un niño, cargadas de esperanza, atravesaron el dolor que todos sentían. Gabriel se agachó. Las lágrimas surcaban el rostro de Lara, y su madre luchaba por mantener la compostura. Sí, podemos intentarlo, pero tenemos que enfrentarlo juntos», dijo Gabriel, alzando la mirada desafiante hacia el rival, que aún estaba en el suelo, sintiéndose derrotado. Finalmente, el sonido de las sirenas y la seguridad próxima comenzaron a disipar el pánico. Mientras la multitud se dispersaba y los policías llegaban, todos comprendieron que aunque las verdades eran complejas y a menudo dolorosas, podían construir un camino a seguir. «Este no es el final, es solo el comienzo de lo que está por venir», dijo Gabriel, con el pecho lleno de determinación. Mientras se alejaban, él tomó la mano de su hermano y miró a Lara y a su madre, uniendo fuerzas. Y aunque la sombra del pasado aún se cernía sobre ellos, un pequeño destello de esperanza brillaba en la distancia, dejando entrever un nuevo horizonte. Y al finalizar su viaje queda un mensaje. Si te ha llegado este relato, estás a un paso de ser parte de una comunidad increíble. Suscríbete ahora a nuestro canal para que no te pierdas las historias exclusivas que vienen. Esmague el botón de like ahora para ayudar al algoritmo y asegurarte de que más personas escuchen estas verdades. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque tu voz es valiosa.